Nos encontramos hoy en el segundo módulo de lo que es la especialidad de mercados asiáticos, módulo correspondiente a lo que es el análisis de lo que es el marco histórico y político, de lo que son las relaciones entre Asia y Europa. Este bloque se compone fundamentalmente de tres temas. El primer tema analiza la historia de la integración de la Unión Europea, desde la declaración de Schuman hasta la Europa del euro. En él veremos detenidamente los procesos de integración, la creación de lo que es el marco europeo, desde lo que es la Europa del carbón y la Europa de los 6, hasta los distintos marcos multilaterales entre distintos países que conllevan acuerdos económicos, empresariales, políticos, geoestratégicos, etc. En el segundo tema veremos lo que es el regionalismo y cómo se producen los procesos regionales en Asia. Dentro de este primer acercamiento a lo que es el continente asiático, veremos cómo se van produciendo desde el Asia colonial hasta el Asia actual los distintos procesos de integración que van fundamentando las organizaciones regionales que hoy en día actúan y gestionan lo que es el proceso comercial y económico de Asia. Por último, en el tercer tema, abordaremos lo que es ASEAN, que es, dentro del continente asiático, hoy en día el marco más reciente de relaciones entre Europa y Asia. Un conglomerado de países con un marco regulatorio y un organismo internacional sólido que fundamenta las relaciones comerciales que hay entre Europa y Asia. El primer tema, como hemos comentado, supondrá un pequeño acercamiento a lo que es, digamos, el proceso de integración de Europa. De todos es conocido que con la consolidación de la Unión Europea ha sido larga y laboriosa, y en ella han ido participando muchos países que se han ido agregando de manera sucesiva. En este tema abordaremos primero los orígenes de la Unión Europea y iremos viendo cómo el proceso de integración se va realizando primero desde el Tratado de Maastricht hasta Niza, que son, digamos, cómo cristalizan los distintos procesos que se van catalizando desde los orígenes de la Unión Europea y que nos llevan a lo que actualmente conocemos como la Europa del euro. Esta Europa del euro analizaremos sus efectos, tanto sociales como económicos como empresariales. Esta integración de la moneda común será uno de los elementos que abordaremos con especial atención. Aparte de los efectos del euro, veremos también los efectos legales que conllevan la integración europea. Es decir, cómo estos elementos y herramientas de índole jurídico afectan a la vida de los ciudadanos, de las empresas y de los distintos organismos. Haremos especial hincapié en la no nata llamada Constitución Europea, que por motivos políticos actualmente no ha entrado en vigor. Y por último, nos centraremos en ver cómo funciona el Tratado de Lisboa, marco jurídico legal que actualmente es el que está en vigor dentro de la Unión Europea y que, digamos, rige las relaciones internacionales en Europa, en empresas y sus ciudadanos. Dentro de este marco, de este caso teórico, pues analizaremos mediante el método del caso, como hacemos habitualmente, un caso práctico en el cual analizaremos los efectos de la integración económica sobre un caso concreto, como es la especialización y distribución geográfica de las actividades dentro del sector industrial. Todo esto contrastando los efectos que se producen dentro de los distintos países de la Unión Europea. Evidentemente, esta integración económica ha afectado de manera distinta a los distintos países, modificando los comportamientos empresariales de su tejido económico. En el caso del sector industrial, como veremos, estas modificaciones han sido especialmente acentuadas. En el segundo tema ya nos centraremos en lo que es probablemente el mercado asiático. El mercado asiático ha sufrido en el último siglo una modificación muy llamativa.
Esto lo veremos en un pequeño recordatorio de lo que es la historia del regionalismo en Asia, cómo se van produciendo los distintos procesos de integración, cómo la modificación de las condiciones políticas de los países influye en el desarrollo de sus mercados, y veremos cómo se constituye, digamos, el primer marco que hubo a principios de los 60 de integración dentro de los mercados asiáticos, que fue el sistema ASEAN. Este sistema ASEAN ha sufrido distintas etapas, ha sufrido distintas modificaciones y ha dado pie a distintas cumbres entre Asia Oriental y la Comunidad de Asia Occidental. Estas cumbres, ¿de acuerdo?, formarán parte de lo que actualmente se conoce como el ASEAN más 3. Es decir, el ASEAN fruto de lo que son las primeras integraciones asiáticas que suceden en los países de índole postcolonial, junto con 3 países que son Japón, China y Corea. Actuales potencias económicas que sufren distintos grados de desarrollo a lo largo del siglo y que constituyen el organismo, digamos, más poderoso de integración en el mercado asiático, como es ASEAN más 3. Para ilustrar, digamos, este contenido teórico de lo que es el regionalismo en Asia, tenemos un caso práctico sobre lo que fueron las crisis financieras asiáticas de principios de los 90. Estas crisis financieras, que llevaron a una situación de grave inestabilidad económica en 1997 en muchos países, se analiza hasta lo que es su historia, sus causas y las lecciones que hay que extraer del caso práctico. Por último, nos centraremos en lo que es la más rabiosa actualidad dentro de lo que es el marco de relaciones entre Asia y Europa. El canal más consistente que existe hoy en día, no el único, pero el más importante, es ASEAN. ASEAN es un proceso que cristaliza, digamos, todas las iniciativas surgidas a finales de los 90 por las mayores potencias asiáticas. Por tanto, aquí analizaremos las características del proceso ASEAN, los objetivos que conllevan las reuniones entre Asia y Europa y el funcionamiento de ASEAN. Este funcionamiento se integra en base a un sistema llamado de pilares, que son los órdenes rectores que rigen el comportamiento de ASEAN. Por último, veremos cuáles son las limitaciones de este proceso de integración que significa el primer canal de relación entre Asia y Europa. Como complemento a este contenido teórico, analizaremos las relaciones concretas que se sitúan actualmente entre el marco de China y la Unión Europea. Estas relaciones las contrastaremos mediante los artículos de distintos medios de comunicación orientados principalmente a lo que es la actividad económica y empresarial de estas grandes potencias. Con esto ilustraremos sobre todo lo que es las distintas relaciones de conveniencia que tanto China como la Unión Europea practican en sus mercados y en sus relaciones bilaterales. Y aquí finaliza el segundo bloque correspondiente al bloque histórico-político.